Miriam, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Ciro. Hoy escribe Héctor de Mauleón en su columna del Universal Censura Made in Tamaulipas, y él en esta columna narra que fue notificado el 15 de mayo en su puerta, le estaban pegando una notificación para la adopción de medidas cautelares por una resolución que tiene que ver con el estado de Tamaulipas de una supuesta violencia política contra una candidata al Tribunal de Justicia de Tamaulipas de nombre Tania Contreras, Ciro. Y tenemos en la línea telefónica a Héctor de Mauleón, al periodista Héctor de Mauleón, pues para que nos comente de qué se le acusa y de qué consisten estas medidas cautelares. Buenos días, Héctor. Hola, ¿qué Buen día, tal? Muy Héctor. buenos días. Gusto de saludarte. Cuéntanos, Héctor. Pues mira, Ciro, Miriam, el 1 de mayo publiqué una columna que se llamaba Tamaulipas y Huachicol Fiscal. Hablaba de un documento que fue parte del cuerpo de documentos hackeados por el colectivo Guacamaya La Sedena, en el que en 2022 el general Luis Crescencio Sandoval le alertaba a Audomaro Martínez, el titular del Centro Nacional de Inteligencia, de la existencia de una red de corrupción, de tráfico de huachicol y de soborno a agentes aduanales, encabezada por un personaje llamado apellidado Madero Larios. Este personaje es cuñado de Tania Contreras López, es la candidata y la carta fuerte de Morena para quedarse con la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas. Entonces, pues la columna hacía referencia a esa información y de repente encontré a un notificador del Instituto Electoral de Tamaulipas pegando en mi puerta unas cédulas en las que se me dictaban una serie de medidas cautelares a mí y al periódico El Universal, que fue el que publicó la columna. Estas medidas consistían en retirar la publicación, eliminarla y no volver a tocar el tema, no volver a mencionar a esta persona. La acusación era calumnias y violencia política de género, en un documento muy extenso que escribe ella, donde pues, me llama pseudoperiodista y me acusa de estar al servicio de intereses económicos y de las directrices de mis patrones, etcétera. Bueno, pues al investigar, al indagar la composición del tribunal, me di cuenta que el Tribunal Electoral de Tamaulipas está compuesto por 5 personas. Una de ellas es prima hermana de Tania Contreras, la otra fue subordinado directo de su esposo, que trabaja en la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas. Ella misma fue consejera jurídica de Américo Villarreal en el gobierno de Tamaulipas, y otros 2 de los integrantes, según fuentes del Poder Judicial, están completamente alineados y plegados a esta persona. Entonces, Oye, pues lo que Héctor, y sí, sí, no, perdón, termina, por favor. no, lo que refleja, creo, es el Poder Judicial que se nos viene. Es un Poder Judicial completamente plegado al servicio de un partido político, de los funcionarios y de los personajes de la política que tienen incrustados ahí seres afines que resuelven a modo, ¿no? Oye, Héctor, a ver, por partes. La columna la publicaste el 1 de mayo y te notificaron el 15, 2 semanas después. Así Es es. Ella, decir, justicia expedita, no, resoluciones expeditas, no justicia, resoluciones expeditas. súper expedita, porque ella presentó la queja el 6 de mayo. Ella Entonces, presentó 1 de mayo publica, 6 se presenta el recurso, 15 de mayo no, el te Tribunal Electoral notifican a lo ti. rechaza. El Tribunal Electoral lo rechaza y dice no hay materia para dictar las medidas cautelares. Entonces Mm. ella impugna y presenta la queja ante el Tribunal Electoral, que controla, y en cuestión de días, se diría de horas, sale la resolución. Y te notifican el 15 de mayo, que creo que fue el jueves El jueves, de la así semana es, pasada. El jueves de así la es. semana pasada. Y te imponen estas 2 medidas cautelares al periódico: que elimine la publicación, que no la saque de sus plataformas digitales, y 2, a ti, de no volverla a mencionar. ¿Están vigentes las medidas o las recurrieron? Las está recurriendo el periódico. Me Las llamó la están. atención el hecho de que las trajeran a mi domicilio. No enviaron al periódico donde se publicó la columna, sino que llegaron a mi casa.
Y cuando le pregunté al notificador cómo había ¿Cómo se tenido mis enteraron? datos, se los dio el INE. Me dijo que se los había entregado el INE por medio de un convenio. Pues, el hecho me llamó la atención. Un convenio, a ver, es que ahí hay una historia tan grande como la historia principal. O sea, Sí, notifica el tribunal de Tamaulipas, es el tribunal electoral, ¿verdad? De así es, Tamaulipas, así notifica es, a un habitante, tengo entendido, tú vives en el Estado de México, ¿no? así es, así es. A un habitante del Estado de México, lo notifica en su domicilio diciendo que la información se le entregó el INE. ¿Es correcto? ¿Eso te dijeron? Así es, eso es exactamente. Es decir, el INE le entregó datos personales al tribunal para que me fueran a notificar a la puerta de mi casa. Oye, Héctor, en cuanto a esto, que pareciera irregular, ya tus abogados o el mismo periódico El Universal, a través de su área jurídica, ya requirieron la información al INE para ver si ellos dieron tus datos personales. No, efectivamente los dieron. Me dicen que este tipo de convenios se suelen dar con distintas instancias judiciales, que es Ujú. algo frecuente. Eh, Me llama muchísimo la atención, la verdad, la entrega de datos personales con esa, Ujú, ujú. con esa ligereza. Y ahora estamos en el proceso porque las medidas cautelares dicen que en caso de desacato se aplicaría las sanciones de apremio que contiene el artículo 59 de la Ley de Medios, que van desde sanciones económicas hasta el arresto. Sí. Bueno, por lo pronto estás en proceso de recurrir, de impugnar esas dos medidas cautelares. Evidentemente Así no es. vas a publicar nada en el Universal sobre el Bueno, tema. ¿No tienes problema de estar teniendo esta entrevista? supongo que no, el periódico está recurriendo, mientras no haya una resolución sobre esto, pues yo voy Pero es a, el a seguir, periódico. pero a mí me Es el periódico. interesaba que se diera a conocer sobre todo en vísperas de lo que viene, que es el poder judicial que se nos viene encima, ¿no? Ojo, esto es con el Poder Judicial actual, ¿eh? Así es, Tamaulipas y lo que tú quieras, pero es el Poder Judicial que tenemos hoy. así es, Antes, 2 semanas antes de la elección. así En es. fin, pues un abrazo, Héctor. Seguimos de cerca el caso. Ojalá podamos tener comunicación contigo. Un abrazo siempre. Felicidades por Muchísimas tu gracias, sí. trabajo. Un abrazo muy Incluidos fuerte, hasta estos trabajos que has publicado. Gracias. Gracias. ¿Cómo ven, Manuel, Miriam? ¿Cómo ves? Miriam. Pues el tema es como las dudas que resalta Héctor de Mauleón en cuanto a la dirección. Segundo, en cuanto a una información que él publica y tiene sustento incluso de información oficial. No hay nada en donde haya mentira en los datos que él refiere sobre esta persona que lo está señalando de violencia política. Tania Contreras, esta candidata. El tema es que en el resolutivo, como él explica un poco en su columna, ella utiliza también, sí calificativos, sí cuestiona la fiabilidad del periodista, sí lo denomina pseudoperiodista. Ella sí utiliza calificativos que pudieran lastimar la imagen o el ir más allá de lo que ella está alegando de manera jurídica. En fin, le vamos a dar seguimiento duro, me parece, porque es lo que él señala de esta autocensura en donde debe caer el periodista para no molestar a quienes estarán No, o más son que candidatos al autocensura Poder Judicial. finalmente es una decisión judicial que vamos a ver qué resuelve un tribunal Alzada. ante la impugnación, la apelación del Universal y del propio Héctor, ¿no? En fin, ¿cómo lo ves, Manuel? Qué cosa, pues la verdad, Ciro, preocupante, porque es de alguna forma, como bien lo dices, yo veo que resalta el tema del Poder Judicial que viene. El problema es que es el Poder Judicial actual el que ha recargado de esta manera en Tamaulipas, pues una investigación que tiene ahorita por lo pronto en duda justamente las publicaciones de Héctor de Mauleón, y te las pone en duda que le pone un par de acusaciones porque es violencia política de género. ¿Y cuál otra, Miriam? Imagínate. Falsas Esa también la publicaciones. Y falsas interesa, de publicaciones, tantos Ciro, ¿no? años de
usar el término con esa facilidad de violencia política. Cualquier crítica a una mujer era violencia política, era violencia. Ahí están también las consecuencias. No tiene nada que ver, es un asunto cultural con lo que ha resuelto la autoridad de Tamaulipas. En fin. Y la defensa, Ciro, bueno. la defensa que va a ser fuerte, el Universal, lo que tiene que ver precisamente con el énfasis de la censura y la defensa a la libertad de expresión, es justamente lo que va a defenderse, y por ahí se va a defender el Universal. Difícil que pierda esa batalla. Un abrazo, Héctor de Mauleón. Hacemos una pausa, son las 9 con... casi las 9 con 35. Estabas en el